Hola compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Me imagino que la mayoría de gente que no haya estado nunca en una banda de música, pues ignorará o tendrá una noción distorsionada de cómo suele funcionar esta. Puede parecer que todo el mundo pues tiene el mismo peso, ya que todo el mundo hace sonar y crea ese estilo dentro de un grupo. Sin embargo, el que conoce bien cómo funciona una banda, pues sabe que es una especie de microcosmos en el que no solo hay relaciones personales, sino evidentemente musicales, y en el que destaca sobre todo una figura, yo creo, muy necesaria, la del líder. Desde la banda más pequeñita a la banda más grande del universo, todos los grupos necesitan un director de orquesta. Es una figura indispensable y todos en alguna medida lo tienen. El problema es cuando esta figura, que normalmente es la que tiene que tomar las decisiones importantes, la que tiene una visión y la que hace que sea capaz de superar ese grupo pues todas las barreras que se le presentan, a veces deviene en otra figura pues mucho más denostada, como es la del tirano. En este vídeo hablamos de esa figura tan habitual y necesaria en la historia de la música como es la del tirano. Vemos montones de ejemplos de nuestras bandas más queridas en las que siempre pues, tuvieron esa figura más autoritaria que, por otro lado, sacaba la mejor música del mundo. El vídeo puede levantar algunas ampollas. En su segunda parte pues hablaré desde una óptica más personal y viendo cómo dentro de la dinámica de un grupo pues existen todos esos roles. Uno de ellos evidentemente es el del líder y cómo podemos beneficiarnos de esa figura que aparentemente es muy denostada por esa tiranía musical que ejerce, pero que sin embargo nos puede ayudar a superar muchas de las barreras dentro de un grupo. Vamos a verlo. Si te ha saltado alguna duda cuando he aseverado de manera tan rotunda que cualquier banda necesita un líder, pues haz un poco memoria y verás que todos los grupos que conocemos tienen uno o dos líderes y son fundamentales para el funcionamiento de un grupo, ¿no? El líder tiene que tener materia para serlo, no todo el mundo pues vale ni tiene esa materia prima para ser líder de un grupo, ¿no? Tienes que tener ese carisma muchas veces, o ese input creativo, o esa visión, tienes que saber tomar decisiones, es decir, hay una materia prima ahí y en muchos grupos, en todos los grupos es necesario que alguien pues tome ese rol, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en grupos míticos, piensas en los Beatles, sus líderes eran evidentemente John Lennon y Paul McCartney, o Keith Richards y Mick Jagger en los Rolling, o Steven Tyler, Joe Perry en Aerosmith, ¿no? Hay bandas que solo tienen un líder, evidentemente, si piensas en Whitesnake, pues piensas en David Coverdale, y fíjate con todos esos cambios en la formación que hubo, con todas esas entradas constantes de gente a lo largo de los años, pues el que mantuvo digamos, ese estilo para que no cambiara cuando la gente entraba, cuando esos componentes iban cambiando, pues evidentemente era él que tenía esa visión para que el grupo siguiera sonando a Whitesnake, ¿no? Así que esa labor del líder es fundamental y en todos los grupos la encontramos. En muchos casos el líder deviene al final en tirano musical. Dos clarísimos ejemplos en la historia de la música son los de Ritchie Blackmore y Ronnie Van Sant de Lynyrd Skynyrd, ¿no? A Blackmore, cuando le preguntaban, estando todavía en las filas de Deep Purple, cuando iba a publicar algún disco en solitario, decía: todos los discos de Deep Purple son discos míos en solitario. Fijaros la arrogancia también del tipo, pero por otro lado sacaba adelante toda esa visión que tenía, ¿no? Toda la música que tenía en la cabeza, al final la transmitía al resto del grupo, y es lo que hizo en Rainbow, ¿no? Cuando fue cambiando a toda la formación disco por disco hasta conseguir pues ese sonido que él tenía en la cabeza. El caso de Ronnie Van Sant era todavía más exagerado, ya que, según comentan, pues se trataba prácticamente a puñetazos a los del grupo cuando no sonaban como tenían que sonar o no ensayaban, o sea que eran ya llevados, digamos, al extremo, y evidentemente a nadie le gusta que le hagan bullying dentro de su propio grupo, pero sacaban adelante ese concepto de la música que tenían, evidentemente con unas formas que hacían daño a mucha gente y a muchos músicos, pero con esa visión que salía hacia adelante. Curiosamente, muchos de los músicos que salían pues echando pestes de grandes bandas por tener esa figura autoritaria, pues acabaron teniendo que hacer lo mismo para sacar su música adelante, ¿no? Guitarristas como Gary Moore o Michael Schenker, o tenemos al propio Tony Iommi en su breve paso por Jethro Tull, cuando salió de allí diciendo que él no quería, refiriéndose a Ian Anderson, que nadie le dijera lo que tenía que tocar. Al final Iommi pues tuvo que hacer lo mismo en Black Sabbath porque quería sacar ese estilo de música adelante y tenía que de alguna manera hacer que los músicos que le acompañaban en Black Sabbath pues lo entendieran así. Tenemos también ejemplos como por ejemplo los de Kiss, ¿no? Donde Gene Simmons, Paul Stanley pues mantuvieron la banda a fuego y espada, con contratos muchas veces horribles para todo aquel que entraba en el grupo, pero era su manera de alguna manera de proteger ese legado y seguir adelante. Y no digo que las maneras fueran buenas, sino que pues era de alguna forma la manera de seguir ahí, ¿no? El propio Dio pues salía
trabajar con dos figuras como Blackmore o el propio Tony Iommi para acabar haciendo una banda con su nombre, y en la que pues para sacar esa música adelante pues también tuvo que imponer su manera de ver la música, y muchos músicos salieron echando pestes de esa formación. Dio decía que él se exigía mucho y que a sus músicos también les exigía las estrellas y ellos le daban la luna, ¿no? Como refiriéndose a que sí, era duro en lo que exigía, pero al mismo tiempo no concebía otra manera de hacerlo. Mucho de este peso del líder en el grupo tiene que ver con las tareas de composición, con tener pues mayor input compositivo que los demás. El propio Steve Harris en Iron Maiden comenta que él hace los temas prácticamente enteros. Cuando los presenta al grupo tiene pensado prácticamente todo, salvo quizá los solos, e incluso así sugiere a alguno de los guitarristas que cree se presta más al estilo de la canción. Así que, como digo, pues lleva organizado ya prácticamente toda la estructura de lo que la banda tiene que tocar. Algo parecido hacía John Fogerty en la Creedence, ¿no? Con esos años increíbles en los que componía todos esos hits, y como él comenta, llegaba al estudio y le decía a cada uno de la banda lo que tenía que tocar nota por nota prácticamente, ¿no? El propio Malmsteen comenta que él no, cuando hace las canciones, no hace solo las partes de guitarra, hace absolutamente todo y va diciendo a cada uno de los músicos lo que tiene que hacer. Se ve más como un director de orquesta que evidentemente es solo como solo un guitarrista. Así que es una manera de componer que puedo entenderla, no puede sonar muy dictatorial, pero sí que es verdad que si tú has hecho canciones te das cuenta que al final vas perfeccionando esa manera de hacerlas y vas pensando en todo. Es como un director de película, no es solo pienso en mi parte, sino bueno, pienso que la batería puede ir así, el bajo así, o sea, vas un poco organizando esas partes, y llega un momento cuando llegan muchos años que tienes muy claro lo que quieres y es difícil que te saquen de esa película. ¿Es bueno tener esa figura compositiva en un grupo? Es decir, que alguien traiga las canciones, ¿o es mejor que eso esté dividido, esa labor esté dividida en varios componentes del grupo? Pues como todo depende, ¿no? Porque esto a veces significa también que se creen muchas rupturas dentro de los grupos, ya que todo el mundo pues quiere componer, ¿no? Decía, por ejemplo, Sabino, el ex guitarrista de Loquillo, que como al principio él componía los temas, cuando el resto del grupo empezó a ver que a él le caía más dinero por royalties, pues todos querían componer, ¿no? Incluso pues cita en alguna frase como Loquillo al principio pues no tenía mucha idea de hacer canciones y le parecen unas canciones tan banales con unas letras tan ridículas que evidentemente era notorio porque lo estaba haciendo, ¿no? También por esos royalties que caen evidentemente al que compone, y que el que no lo hace pues no ve todo ese dinero. Grupos como por ejemplo Queen, imaginaos que movían tanto dineral con esa composición de las canciones, peleaban, discutían por incluir sus canciones en los discos, como es lógico, por todos esos beneficios que tenía, ¿no? Y por ejemplo Barón Rojo, pues todos sabemos que el grupo se nutrió de fuentes diversas de composición entre los hermanos y Serpa, formas muy diferentes de componer, pero también eso les llevó a muchísimas peleas y muchas discusiones, y evidentemente las dos partes querían meter pues sus canciones en los discos, ¿no? Decía Stuart Copeland, batería de Police, que al principio Sting dice nos necesitaba porque no sabía cómo funcionaba bien un estudio, y al principio éramos un grupo, pero cuando Sting se empezó a dar cuenta de que cómo funcionaba un estudio y ya tenía claras las partes de lo que tenía que hacer cada uno, pues al final se acabó montando su propia banda y no necesitaba a los demás, ¿no? Es lo que puede pasar también, ¿no? Tan malo es tener a alguien que solo quiera hacer las canciones y que no dé a los demás posibilidad de contribuir, que ese rol esté muy disperso en el grupo y entonces haya auténticas peleas. Mi opinión sobre esto es que podríamos sacar algunas conclusiones sobre la necesidad o no de tener esa figura en un grupo y de cómo valorarla en su justa medida. Evidentemente, si lideras una banda, si de alguna manera tienes más input en ella a nivel compositivo y tal, lo que no quieres es que nadie ande torpedeando tus acciones y de alguna manera poniendo palos en las ruedas a todo lo que haces, ¿no? Eso hay que entenderlo así, y es lógico que cuando alguien en una banda está ya tirando hacia un lado distinto al que de alguna manera propone el que crea, pues eso va a significar prácticamente un cisma y una ruptura difícil de solventar, ¿no? Si en cambio cuando alguien propone, crea algo, tú eres capaz de aportar, pues es distinto, ¿no? Y yo creo que el líder ahí tiene que tener la psicología suficiente para hacerte saber que eres importante para el grupo, no todo lo contrario, que es si tú no quieres el puesto voy a meter a otro porque al final las canciones las hago yo, ¿no? Si llegas a ese punto es un punto muy difícil de solventar, y por eso hay tantísimos problemas en los grupos, ¿no? Sobre todo por el otro día cuando veía que U2 llevan ya 50 años juntos los cuatro mismos miembros, Adam Clayton, Larry Mullen, Diez y Bono, pues me pareció una pasada, ¿no? Que cuatro personas hayan superado pues todos esos problemas que da estar en un grupo durante tanto tiempo, seguramente porque los cuatro tienen claro qué es lo que hacen
y no torpedean lo que hace el otro, por decirlo de alguna manera. Algo que muchas veces es muy difícil de conseguir en un grupo, ¿no? Ya que muchas veces se solapan las funciones y queremos meternos en lo que hace el otro, y la psicología es muy importante para que esas relaciones no pasen a lo personal. Si has estado en una banda, estaría bien que nos comentaras pues cómo crees que nos puede ayudar esto, de qué manera podemos comunicarnos dentro de un grupo para que esos cismas, esas pugnas que se dan normalmente, pues podamos solventarla, ¿no? Ya que es un tema muy complicado que va mucho más allá de lo musical. Todos los que habéis estado en un grupo música sabéis que evidentemente no es solo un tema musical, sino que ahí pues entran también las formas, las conductas de las personas, y no es fácil de lograr, desde luego. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde hablábamos de esa figura tan habitual en un grupo como es la del líder, que muchas veces, como decimos, deviene en tiranía musical, pero en la que veíamos también cómo sin esa actitud, evidentemente, mucha de la música que hemos conocido pues no hubiera existido. Así que cuéntanos qué piensas, háblanos de tus experiencias dentro de bandas, de cómo crees que las bandas se pueden entender mejor y en fin, que todos saquemos conclusiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.